día de hoy vamos a estar hablando del Señor de Esquipulas. Y el tema se llama peregrino o excursión. Así le pusimos al tema de hoy. Y vamos a llevarlo a través del Antiguo Testamento, a lo que es en el Antiguo Testamento, un peregrinaje. Yo quiero que usted vaya conmigo el día de hoy en este camino. Y vamos a ir a ver algunos lugares que nos presenta la Sagrada Escritura, donde se ha movido el poder de Dios de una manera imaginaria, donde el hombre no le alcanza la mente para descubrir lo que Dios ha hecho en algunos lugares. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios? Mire, y para eso vamos a ir, digamos, en este camino, en esta hora vamos a ir en ese camino como peregrinos, descubriendo algo que, o más bien ya lo hemos visto. Por ejemplo, mire, vamos a ir al monte de Sinaí. Usted ya lo ha escuchado, Deuteronomio 9:9. Mire, ahí nos habla de aquella montaña preciosa donde Dios se manifestó a Moisés, donde Dios habló con Moisés 40 días. Y cuando Moisés estaba hablando con Dios, allá Aarón estaba con el pueblo de Israel. Y cuando bajó Moisés, bajó con las tablas del Señor y con un rostro resplandeciente. La gloria de Dios lo cambió. Pero oiga, ese momento, ese Sinaí, donde se mueve esa gracia de Dios, hoy le estoy presentando ese lugar de esa montaña también conocida como el Monte Horeb. Pero en ese lugar, mire, póngame atención acá. Cuando Moisés estaba hablando con el Señor, ¿cómo bajó Moisés? Con la gloria de Dios, la presencia de Dios se movió en Moisés y en todo su ser. Y cuando allá abajo estaba Aarón, pero Aarón pronunciaba lo que le decía Moisés. ¿Y qué estaba haciendo mientras que allá estaba la gloria de Dios manifestándose de una manera especial? Aquí estaba el mundo. Allá a Aarón le pudieron convencer que hiciera un becerro, mientras allá estaba, por eso le decía, peregrino o excursión. Mientras que la gloria de Dios se manifestaba en el Sinaí, la presencia viva de Dios, acá estaban de excursión, estaban en pachangas, en fiestas, haciendo un Dios diferente. Mire, por eso es que cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, Dios se manifiesta de una manera especial y nuestra vida resplandece, nuestro ser, mire, manifiesta la gloria de Dios, tanto interior como exteriormente. Bien, presentando entonces el Sinaí, vayamos también a Números 9:15. Mire, también nos da el momento que la presencia de Dios baja al tabernáculo. Ese fuego que se manifestaba en el tabernáculo de Dios, cuando estaba el altar de Dios, bajaba un fuego extraordinario que resplandecía el tabernáculo en aquel lugar. A ese momento se le llama Shekinah. Es una palabra hebrea que significa, tratamos de darle un significado, tratamos de darle tratar de encontrar lo que significa radiante o presencia de Dios. Pero esa es la gloria de Dios que se manifestó en aquel altar. Y esa es la presencia de Dios que se manifiesta en los diferentes altares del Señor. Eso lo vamos a ir viendo a través de este peregrinaje que vamos caminando y que vamos ahorita, vamos descubriendo. Entonces esa Shekinah de Dios flotaba. Mire, flotaba esa gracia divina, resplandeciente de la gracia de Dios sobre el altar. Cuando el pueblo de Israel venía caminando, cuando el pueblo de Israel venía con Moisés caminando en el desierto, allí, cuando hicieron el altar, se manifestaba esa gloria de Dios. También se manifestaba como columna de fuego, también se manifestaba como nube. Pero lo que yo quiero compartir más es esa Shekinah, esa gloria de Dios divina que flotaba en el tabernáculo de Dios. Mire qué maravilloso. Esa es la Shekinah. Eso es lo que hizo que Moisés cambiara su rostro, cambiara su ser de un Moisés que era príncipe, de un Moisés que era matón. Ahora
viene envuelto en la gloria de Dios como un gran siervo de Dios, que no lo derrumbaba cualquier piedra, que no lo tumbaba cualquier dicho que le pudieran decir, sino se mantenía fuerte el hombre, y cuando el hombre iba a batalla levantaba la mano y el pueblo ganaba. Esos son los guerreros que quiere el Señor, aquellos que estén buscando la gloria, la presencia de Dios. Mire, pero también vayamos en los tiempos de Jesús, cuando Dios envía a su Hijo y llega aquel momento que tiene que partir. Hay dos hombres que van caminando de Jerusalén a Emaús. En el camino de Emaús, en San Lucas 24:13. San Lucas 24:13 nos da esa historia preciosa, ese momento también donde aquellos hombres van decepcionados, van tristes, van desconsolados. Imagínense, estos fueron a Jerusalén, y de Jerusalén, en vez de venir envueltos en la gloria de Dios, en ese lugar santo que fueron a Jerusalén, venían de regreso tristes, desconsolados. Por eso observe estas tres partes que estamos caminando en el Antiguo y Nuevo Testamento, que vamos a estar viendo en todo el tema. Bien, y aquí estos hombres, imagínense que van caminando, se les aparece Jesús, empieza a caminar con ellos, Jesús empieza a hablarles del Evangelio, dice que les ardía su corazón, su ser se llenó de la gloria de Dios, mas sin embargo sus ojos todavía no le conocían, no se les abría el entendimiento, aún no les permitía ver la gloria y la presencia de Dios. Estos hombres, hasta que Jesús caminó con ellos y los llevó a un lugar especial. En aquella mesa, así como estuvo con los discípulos, el que no coma y beba mi sangre no entrará al reino de los cielos. Así Jesús lleva a aquellos hombres a una mesa, y en esa mesa les parte el pan. Y cuando Él abre el pan, símbolo de su cuerpo, de su ser, pero en espíritu, oiga, a esos hombres se les abre el entendimiento divino. ¿Quién dice amén a eso? ¿Ah? Hermanos, se le abre el entendimiento, y esto es lo que Dios quiere, que nosotros se nos abra el entendimiento, que nosotros entendamos a Dios en el espíritu. Cuando usted viene a leer la Biblia, usted tiene que orar, abrir ese momento. Mire, mejor si pone una su alabanza, respira profundo, medita por unos par de minutos y después abre la Sagrada Escritura para entenderla en el Espíritu. Y Dios le va a hablar de una manera especial, así como le habló a Moisés en aquel lugar. Oiga, entonces vemos esos hombres que en aquel momento reconocieron al Señor. Y siguió Jesús caminando con ellos. Digo, aquí ya le corresponde al Espíritu Santo hacerlos caminar a estos, así como le corresponde al Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros invitemos al Espíritu Santo a caminar con nosotros. Invitemos al Espíritu Santo, que es una persona para que camine, sea nuestro amigo, que nos guíe, que nos ministre. Entonces estos hombres reconocieron al Señor, estos que llegaron en camino de Emaús. Hermanos, allí, en esa mesa, se manifestó la gloria de Dios. 3 puntos. En el Sinaí, la montaña. En el tabernáculo, en el desierto. En aquella mesa, como la que estamos compartiendo hoy nosotros. Aquí está Jesús. Y compartiendo en una mesa para que se nos abra la gracia, la presencia de Dios en nuestra vida. Pero vamos a ir así rapidito también en este peregrinaje a lo que es, mire, otra de los lugares tan visitados. ¿Por qué se visitan? Jerusalén. Pero vamos a dejar Jerusalén. Vamos a ir a la Basílica de San Pedro. ¿Cuántos millones de personas no llegan en el año? ¿Cuántos no anhelamos estar en aquel lugar escuchando al Santo Papa? Solo conocer donde han pasado esos hombres santos de Dios, aquellos que han sido elegidos para ser Papa, un Pedro. Hermanos, la Basílica de San Pedro, déjeme decirle, un corazón de la cristiandad, corazón del católico. Hermanos, aquí, cuando mire la Basílica de San Pedro, yo voy a decir Basílica de San Pedro,
y usted le da un aplauso fuerte. ¿Quién dice amén? Como católicos, como el centro de la cristiandad y la basílica de San Pedro. Dele fuerte el aplauso. Gloria al Señor. Oiga, ¿por qué le nace a la gente? Dígame quién no tiene deseo de ir a conocer ese lugar. ¿Y qué nos atrae a ese lugar? ¿Qué nos lleva a ese lugar? Porque mantiene la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero vengamos más cerca, no nos vayamos muy lejos. Entonces vengamos, mire, al santuario de Guadalupe. ¿Cuántos millones de personas de todo el mundo viene a visitar el santuario de Guadalupe, la basílica de nuestra madre? Millones. ¿Y por qué? Dígame, ¿por qué viene? Oiga, dije santuario de Guadalupe. ¿Dónde están los mexicanos? Amén, ¿dónde están? Denle ese aplauso a la Virgen. Gloria al Señor, apláudele con fe. Ahora va a descubrir usted que es peregrino y que es una persona excursionista. Bien, entonces mire, la Virgen de Guadalupe, algo extraordinario. Dice que cuando el manto, en los primeros años, el manto de la Virgen, estaba el manto acá y la gente venía del pueblo, de los pueblos, y tenían que venir caminando, sudados, sucios en veces de las manos. Y por 50 años pasaban y tocaban el manto. Y hasta hoy día está intacto ese manto. Mire, qué maravilloso. Hasta hoy día ese, no, pero ni una arruga, ni una mancha. Ponga una tela usted y póngala por 50 años, todos los días, millones que estén tocándola. ¿Cómo se pone? Si no se despinta, se desgasta. Si no se desgasta, se rompe, etc. Oiga, pero millones. ¿Por qué? Porque ese manto se mantiene la gloria de Dios, la Shekinah de Dios manifestada en ese lugar. Amén. Amén. Hermanos, entonces sigamos. Pero mire qué más bello, cuál es el objetivo y el propósito que nos ha reunido el día de hoy. El Señor de Esquipulas en Guatemala. Hemos podido ver entonces 3 lugares extraordinarios donde hoy en día podemos palpar, podemos ver, podemos observar el Señor de Esquipulas. ¿Sabe dónde hace el milagro el Señor de Esquipulas? En un pueblito donde antes era insignificante. En una tribu donde poco se conocía de los Chortid. Ahora, antes era irrelevante, ni se conocía. ¿Quién daba un centavo por ese pueblo? Pero a la gloria de Dios, ahora es un pueblo prosperado, bendecido, un pueblo lleno de fe. Ahora déjeme decirle que, pero mire, hablé del Señor de Esquipulas y ningún guatemalteco levantó la mano, ¿verdad? Y el Señor de Esquipulas, hermanos guatemaltecos, fuerte ese aplauso, hermanos, bendito sea Dios. Pero para hablar del Señor de Esquipulas, mire, un lugar alejado, si usted camina hacia allá. Nosotros decimos como guatemaltecos, los guatemaltecos más chiribisquero. Digamos que hay muchas ramas, parece un poquito desierto. Calor fuerte. Todo chino, decimos nosotros, no chino de la China, sino chino porque casi no produce. Oiga, pero es el lugar alejado. ¿Sabe por qué lo buscó Dios? Para que diferentes partes del mundo, para que Centroamérica, de México y todo Centroamérica y Suramérica, vengan a ese lugar, a hacer el retiro, a retirarse, a estar a solas con Dios. ¿Sabe por qué se retiró? Es como ese retiro, así como Jesús en San Lucas 22:39, Jesús cuando salía de predicar o cuando Jesús se cansaba, ¿a dónde se iba? Salía de Jerusalén al Monte de los Olivos. Y cuando venía al Monte de los Olivos, le decía a sus discípulos, pónganse a orar,
¿qué no les enseñaría Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos? Otro lugar que con los que van a Israel, ¿cuánto no anhelan conocer? Existe el lugar y allí, mire, solo por ir a estar ahí, donde estuvo Jesús, a donde se retiraba Jesús, y el Señor de Esquipulas nos llama a retirarnos también nosotros a un momento de meditación, a un momento también de ir buscándole al Señor. Pero miremos entonces por qué vamos a hablar de este caminar como peregrinos o excursionistas. Vamos a ver entonces como peregrinos. Vamos a ir viendo el Señor de Esquipulas y que lo busquemos a Dios como peregrinos que somos. Miren, como peregrinos, nosotros vamos buscando el lugar donde se mueve la Shekinah de Dios. Aquí en el Señor de Esquipulas hay milagros, sanaciones. Si usted va, son cientos, pero cientos, miles, mire, de plaquetas por todos lados, dando testimonio de los milagros que ha hecho el Señor. De hecho, hay un obispo que no había cómo lo curaran, y fue al Señor de Esquipulas, da testimonio. Oiga, ahí sintió su milagro, en aquel lugar, lugar de fe, donde se mueve la gracia de Dios. Oiga, pero cuando como peregrinos, cuando vamos, ya sea a estos santuarios que hemos hablado el día de hoy, ya sea a la Virgen de Guadalupe, visitar a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, al Señor de Esquipulas, debemos ir como peregrinos, no como excursionistas. En este ministerio tenemos que venir como peregrinos a adorar, con el corazón abierto, con nuestra mente deseosos de querer crecer espiritualmente, encontrarnos con el Señor. El peregrino viene, hermanos, pidiendo perdón. El peregrino viene con el corazón abierto a abrirse al Señor y pedirle perdón. Mire, el peregrino viene a adorar, a bendecir el nombre de Dios. El peregrino viene buscando la gloria de Dios y tratando de llegar allí para ser perdonado y salir de ese lugar como una persona nueva. Como cuando Moisés llegó afligido, dijo: ahí traigo a tu pueblo. Pero cuando subió al Sinaí y cuando regresó lleno de la gloria de Dios. Amén. Cuando nosotros vayamos a ver al Señor de Esquipulas, ahí está la gloria de Dios. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. ¿Por qué cree que ha trascendido fronteras? Y cuando uno le presentan a la Virgen, ¿qué hace? Le atrae, lo siente, quiere asistir, quiere conocer. Cuando nosotros le hablamos del Señor de Esquipulas, ¿por qué sigue esa Shekinah en ese altar del Señor de Esquipulas? Porque Dios es omnipotente y omnisciente. Porque Él puede estar allá en Esquipulas ahorita, puede estar en este lugar y puede estar en Detroit y en todos los lugares, donde miles de lugares ahorita están recibiendo la Shekinah del Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, pero miren, ahí cuando van allá hay tradiciones, y cuando la gente va a visitar al Señor de Esquipulas, antes llegaba uno a pie de cierto lugar, llegaba solo hasta ahí, llegaban los vehículos y ahí tenían que caminar, algunos de rodillas, otros iban nada más con mucha referencia, con una referencia. Cuando venían de regreso, todo mundo trae todavía su sombrerito. Ese sombrero viene bien adornado. ¿Y sabe qué trae alrededor? Frutas, mango, manzanas, melocotón, diferentes clases de frutas. ¿Sabe por qué? Porque es símbolo de que llegó sin nada y trae los frutos del Espíritu Santo de Dios. Eso significa el sombrerito, que trae las frutas de aquel lugar. Pero bien, pero vayamos a ver entonces cómo debe de llegar el peregrino. El peregrino debe de llegar, hermanos, con ese deseo, con esa hambre del Señor. A este lugar usted tuvo que venir con el corazón abierto, o si no, para que lo abra en este lugar y se deje llenar de esa presencia de Dios. Oiga,
pero muchas veces caminamos como excursionistas, que nos gustan los lugares, nos encantan los lugares. Aquel que va de vacaciones nada más, porque está bonito, porque qué cosas más bellas las que cuentan. Oiga, aquel que va nada más a descansar, aquel porque le gusta ver la cultura. Ay, qué bonita cultura tienen los guatemaltecos. Como nosotros decimos, qué bonita cultura tienen nuestros hermanos mexicanos, o nuestros hermanos de Sudamérica, o nuestros hermanos de Centroamérica. Oiga, viene que porque es una tradición muy bonita y dan tamales, chuchitos, que no los conocíamos, de enchiladas, porque las enchiladas de nosotros son diferentes a las de ustedes. Ah, más ricas, dice el hermano. No, también las enchiladas son sabrosas. Yo pruebo de las dos, hermano, la guatemalteca y la mexicana. Oiga, y mire, también por las tradiciones, cuidado, porque lo folclórico, la tradición es muy linda y nos envuelve, pero nos separa de Dios. Cuando pensamos en esto como excursionistas, son aquellos que piensan en los adornos, en los dulces, mire, en la música, en la historia. ¡Qué bonito! Pero esto no es de sentimiento. Esto es de fe. Esto es de conversión. Esto es de un Dios que está vivo. Esto es de un Dios que puede cambiar tu vida y puede mejorar tu familia. Es algo maravilloso. Por eso, mire, el padre Hugo Estrada, si usted lo ha escuchado, el padre Hugo Estrada es un sacerdote guatemalteco que ha escrito 42 libros. Escribió en su libro, Conviértanse y crean en el Evangelio. El padre Hugo Estrada dice así en el libro, mire, en el fondo de su conciencia nunca le han dicho un no rotundo al pecado. Dice que nosotros tratamos de dejar el pecado, pero solo hacemos como el árbol aquel que le cortamos la mitad y que vuelva a retoñar. Nunca le decimos un no. Decir no al pecado rotundo. Decir definitivamente yo lo dejo. Hasta aquí y punto. Si usted va cerca de la Shekinah de Dios, vamos a seguir hablando de eso más adelantito. Dice el Padre entonces, en el fondo de su conciencia nunca han dicho no rotundo al pecado. Es decir, no se han arrepentido de todo. De allí esa doble vida de misas y pecado, de prácticas religiosas y de vivir creyendo de vivir cayendo repetidamente en pecado grave. ¿Por qué dice el Padre? Porque cuando estamos en juego, que sí lo dejo, que no lo dejo, viene creciendo más en tu interior el pecado. Entonces, hermanos, hoy ha venido a este lugar para abrir su corazón, y decidir con un no rotundo al pecado. Excursionista o peregrino. ¿Cómo quiere caminar usted dentro de la iglesia? ¿Ah? Vamos a contarle una historia. Mire, le voy a contar lo que sucedió en aquella, cuando les cuenta por qué, mira la gente que es una tradición bonita, por qué quieren ir a Esquipulas. Muchos saben por qué quieren ir, porque les dicen, bueno, allá está la cruz y tienen que caminar tanto después del templo. Allá hay una montaña que hay milagros. También les dicen, mire, está la piedra de los compadres, que es una de las más famosas. ¿Y cuál es la historia de la piedra de los compadres? Dice que se unieron dos familias siendo compadres, pero sucedieron problemas y ya no pudieron viajar las dos parejas. Entonces dijo, compadre, pues llévese a mi comadre. Aquellos dos se quedaron en casa y estos dos se fueron, los compadres. La comadre y el compadre. Caminaron al señor Esquipulas, fueron a aquel lugar y cuando salieron de allá del señor Esquipulas, porque esas piedras existen, están allá todavía.
Y mire, en aquel lugar venían de regreso ya los dos compadres y les entró la noche. Pero en aquella noche le ganó la tentación. Fueron tentados y se convirtieron en piedra. Pero hoy en día, ese es lo que cuentan tan bonito. Todo mundo quiere ir. Usted ve las piedras y se ve como una mujer abajo y un hombre arriba, dos cuerpos. Se ve las piedronas así, la piedra de los compadres. Pero ¿sabes qué hay ahí en ese lugar? Montón de chamanes, brujos, tienen tapizado ahí alrededor de las piedras, veladoras. Ahí si no encuentras pareja, ahí te la buscan. Sí. Si quieres alcanzar a aquella que se fue, ahí te la traen. Sí. Ahí están mire, ahí les pegan unas ahumadas a uno que sale como pollo rostizado. Cuando uno sale de ahí, sale limpiándose la nariz porque es mucho el hollín que hay. Pero déjeme decirles, es cierto, hay muchos brujos ahí, en esa piedra. Pero a la gente le encanta. Así está de lleno ese lugar. Para ir a visitar las piedras de los compadres, una historia, digamos, no verídica, pero que se la inventó algún anciano de allí para los hijos. Cuando contaban aquellos cuentos antes los viejitos y reunían a sus nietos y les contaba. Pero ¿qué le quiero decir yo con esto, hermanos? Ir a Esquipulas y regresar con pecado. Ir a ese lugar donde se está la Shekinah del Señor, donde miles han recibido un milagro. Es como el que quiere engañar a la suegra. Mire, ¿qué pasa si alguien es adúltero, borracho y jugador? Y todos lo saben, la esposa lo sabe, los suegros lo saben. Y va y compra el regalo más grande, dice, para mi suegra bella. Y le lleva el regalo más caro a la suegra. ¿Sabe qué hace la suegra? Lo recibe y lo tira, dice, mejor trata bien a mi hija. ¿Por qué? Porque la suegra en su interior sabe que la está engañando. Así es Dios con nosotros. Aunque nosotros lleguemos de rodillas a este lugar santo del Señor, aunque nosotros lleguemos a ese lugar y lleguemos las mejores ofrendas a ese lugar, pero no cambiamos de vida, a Dios no lo podemos engañar. Pero no cambiamos de hábitos, pero no dejamos las borracheras, pero no dejamos los centros nocturnos. Dios es como, mira, como la suegra nos conoce. Dice la palabra de Dios, mira lo que pasa en Números 17:21. Vamos a ir a la palabra de Dios. Si la tienes ahí, ábrela por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números 17:21 y 23. Dice, Moisés transmitió estas palabras a los israelitas y cada uno de los jefes dio una varilla. Cada tribu tenía su varilla que era llevada por su jefe. O sea, en total 12 varillas. La varilla de Aarón estaba junto a las demás. Moisés depositó esas varillas delante de Yahvé en la tienda del testimonio. Verso 23 dice, el día siguiente, cuando Moisés entró a la tienda del testimonio, la varilla de la tribu de Leví, presentada por Aarón, había florecido. Le habían aparecido yemas, había botones de flores y almendras habían madurado. Palabra de Dios.
Cuando el pueblo de Dios estaba murmurando y ya no querían creer en Moisés ni en el Señor, le dijo Dios: busca 12, los 12 de las tribus, los jefes de las tribus, y tráemelos a este lugar, al lugar santo del Señor, ahí donde Él se manifestaba en su Shekinah, en su presencia. Y le dijo: tráeme y dale una vara a cada uno de los líderes de ese lugar, de las tribus de Israel, y me las traes a mi altar. Y las 12 varas, junto con la de Aarón, pasaron la noche en la presencia, en la gracia de Dios. Las 12 varas tuvieron la misma oportunidad. Solo la de Aarón floreció. Le salieron hojas, flores, la adornó el Señor. Fruto, almendras. ¿Está listo para recibir esta tarde? ¿Cuántos no pasamos bajo la presencia de Dios en un retiro? ¿Cuántos no hemos visitado estos lugares que hoy estamos mencionando, donde se mueve la gracia de Dios y permanece la presencia viva de Dios, y salen igual de como entraron? Hoy que sea uno tú de aquellos que dijo: yo voy a salir lleno de la gloria de Dios. Yo voy a salir de ese lugar porque algo va a tocar en mí. ¿Peregrino o quieres seguir excursionando en la vida? Hoy está un templo, un altar acá, donde te lo presentamos como guatemaltecos, donde la gloria de Dios se manifiesta. ¿Y sabes por qué damos testimonio? Porque cuando tú entras a ese lugar, empiezas a sentir la presencia de Dios. Depende de tu corazón y de tu ser y de tu decisión. ¿Quieres seguir vacacionando en el mundo o quieres volverte peregrino del Señor, lleno de su gracia, de su amor? ¿Sabes qué te digo? Porque Dios, y en el camino de Dios, sabe dar solo cosas buenas. Hoy es tiempo que no te vayas vacío. En aquel pueblo nunca más ha sido el mismo pueblo. En ese lugar han habido conversiones como no te imaginas. Y el pueblo Shortid experimentó las algodoneras más grandes de aquellos tiempos, donde Dios se manifestaba. No solo en lo espiritual, sino bendiciendo ese pueblo. Dios quiere ensanchar tus tierras. Dios quiere ensanchar tu vida. Dios quiere ensanchar tu ser. Si no hay hijos, quiere bendecir tu vientre. Quiere bendecir lo que no has podido enderezar. Si no te has podido casar, te va a dar la mujer, si tú se la pides como peregrino. Cuando Moisés venía caminando con el pueblo, él indicó: vente al Sinaí. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. ¿Gustas ponerte de pie conmigo? Dios Todopoderoso, aleluya. Que este día del Señor de Esquipulas no sea un evento más, sea el evento que cambió mi vida, sea el evento que hoy cambió mi corazón. Y como dijo Jacob,
Decídete. Señor, de este lugar no me voy si tú no me bendices. Y abrazó al Señor cuando vio que era el ángel de Dios el que llegó a ese lugar. Lo abrazó y le dijo: no te vas, si no me bendices, no te vas. Toda la noche. ¿Cuántos de nosotros solo oramos 5 minutos? Toda la noche pasó Jacob con el Señor. Y le decía: no te vas, si no me bendices, no te vas. Ojalá salga de tu boca y de tu corazón. Las 12 varas pasaron toda la noche y solo una floreció. Pero hoy, por medio de Jesús, Dios quiere que todos los corazones salgan vivos de este lugar. Está cayendo aquí. Respira profundo, deja que el Espíritu te invada, te llene en este lugar. Está fuerte sobre mí. Respira profundo, no tengas pena, cierra tus ojos. Manos levantaré. Pon tus manos en plan de recibimiento, sin miedo, sin temor. Su gloria tocaré. Es la presencia de Dios en este lugar. Padre, que eres grande y bondadoso, Señor. En este camino, Señor, danos la fuerza cuando venga el obstáculo, Señor. Haznos fuertes, Señor, oh Dios. Y danos un corazón como el de Moisés para buscarte en el Sinaí, Señor. Así como Moisés no cayó en aquel lugar, pero Aarón no se acercaba, no hablaba con Dios, y Aarón cayó. El mundo te presenta muchas cosas, así como la popularidad de nuestras tradiciones, y nos separan de Dios. Pero si buscamos la Shekinah de Dios, su presencia viva,